Ya, ya. Buenas noches con todos los presentes. Quien les habla es el médico residente de segundo año de Cirugía General del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Yaren Adriana Salva Zúñiga. Les implantaré una charla de hidatidosis dirigida a la comunidad eh, como parte del curso de telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, haremos una pequeña introducción. La hidatidosis tiene una alta prevalencia en nuestro país y más sobre todo en la región central andina. Esto se debe principalmente a la costumbre de convivir con los perros, con el ganado ovino y sobre todo a la falta de educación a la comunidad, ¿no? No hay una concientización de la población para prevenir esta enfermedad. Esta zoonosis tiene una alta importancia en la que es salud pública y está relacionada no solo con el alto índice de mortalidad humana, sino también por el rendimiento laboral que se ve afectado. Los pacientes, las personas que se afectan, normalmente se diagnostican en una edad adulta y eso conlleva no solo gastos a la familia, a la comunidad, como son ganaderas, sino también genera intervenciones quirúrgicas e incapacidades que posteriormente van a afectar en su vida, ¿no? Sobre todo en la vida adulta. Bueno, el objetivo de esta charla breve es capacitar a la población, en especial las comunidades ganaderas de la región, sobre esta zoonosis, informar sobre todos los principales síntomas para que se dé un tratamiento oportuno, para que se diagnostique tempranamente y definir cuándo es necesario la intervención quirúrgica como parte del tratamiento. Vamos a ver a posterior en las diapositivas que en el Perú generalmente el tratamiento es quirúrgico y es por eso la importancia como residente de cirugía general de que tengamos conocimiento de este tema y podamos capacitar también a la comunidad. Empecemos hablando sobre la epidemiología. Tiene una distribución mundial, pero en América Latina generalmente está afectando a los países ganaderos como Argentina, Bolivia, Chile y obviamente el Perú también. Es un serio problema de salud pública, como ya lo hemos hablado, y 7 de 11 casos por cada 100.000 personas es que se va a ver afectado. Generalmente esta enfermedad va a afectar a lo que es a nivel de hígado y pulmón, pero vamos a ver que también puede afectar otras zonas del cuerpo, como el cerebro o a nivel muscular. Pero de preferencia a nivel de hígado va a afectar lo que es el lado del lóbulo derecho, ¿no? Muchos de nuestros pacientes que vienen tienen afectados con quistes en el lóbulo derecho que va a confundir en cierta forma los diagnósticos a posterior. Esta enfermedad es una zoonosis parasitaria porque intervienen animales, intervienen también los perros, como vamos a conversar, pero el hombre es un hospedero accidental, no está dentro del ciclo biológico como tal de la enfermedad, pero sobre todo vamos a ver que tiene una lenta evolución, es permanente, es por eso que los pacientes, la gente se da cuenta cuando el diagnóstico ya es en una etapa avanzada, en una edad adulta. Está producida por un tipo de tenia que es la Echinococcus granulosus y bueno, va a llevar la forma clínica, la enfermedad, la larva, no tanto así ni los huevos ni la tenia, sino es la larva que es la que va a dar la enfermedad y la patología. Puede ser de diferente grado de variabilidad, de enfermedad, pero lo que sí es que tiene un desarrollo lento y potencialmente grave cuando está más complicando los órganos como hígado y pulmón. El diagnóstico es presuntivo según criterios epidemiológicos, según una clínica inespecífica, pero lo que nos va a dar la certeza como tal es la evidencia del parásito. Como mencioné, el tratamiento es médico, pero principalmente en el Perú el abordaje es quirúrgico. Aquí podemos observar en sus diapositivas que lo ven a la forma adulta de la tenia, el Echinococcus granuloso. Tiene un tamaño muy pequeño con respecto a otros tipos de tenia, tiene de 3 a 5 milímetros y como podemos observar en la parte de la cabeza vamos a ver unos escoles que son como unos ganchitos y unas ventosas que le va a ayudar a adherirse a la pared a nivel intestinal y luego viene lo que es el cuello y luego viene el cuerpo con sus proglótides. En esta zona final es donde se va a desarrollar los huevos, ¿no? Que al final salen por las heces y que después según el ciclo biológico, pasa a lo que a ser las larvas.
Este huevo no tiene características especiales, en realidad puede ser muy parecido a otras tenias, pero sí nos puede diferenciar de otros tipos de parásitos, sobre todo de la forma redondeada, ¿no? La larva es la que a nosotros nos interesa debido a que es una sola vesícula y que va a generar un gran quiste. No es el objetivo de la exposición que ustedes sepan todas las membranas del quiste hidatídico, pero tienen que saber que al generarse tantas capas va a generar como un ambiente estéril dentro de la misma larva, pero una zona inflamatoria alrededor, y es lo que va a generar los síntomas a posterior. Va a contener, como pueden ver en la imagen, un líquido claro, hidatídico, puede contener parásitos, montones, puede tener arenilla hidatídica, y esto es lo que va a generar la enfermedad. Si este quiste, que es como un globo, se llegara a reventar dentro de la cavidad abdominal mientras estemos nosotros operando, puede generar incluso un shock anafiláctico y llevar a la muerte del paciente. O tanto es el tamaño que puede llegar a comprimir por espacios y generar síntomas respiratorios o también síntomas, lo que es afectando a nivel de hígado. Aquí, como pueden observar, y les mencioné, no es el objetivo de la exposición, pero tiene muchas membranas, una membrana adventicia, una membrana germinal que va a seguir produciendo más parásitos dentro de este quiste, y alrededor se produce esta zona inflamatoria que nos genera los síntomas en el paciente. El ciclo biológico, como les mencioné, el hombre viene a ser un huésped accidental. Nosotros somos unos intermediarios accidentales que no estamos dentro del ciclo como tal. El huésped definitivo, que nosotros llamamos al que alberga la forma adulta, la tenia, viene a ser el perro. Este perro que tiene la tenia dentro de sus intestinos va a producir los huevos. Estos huevos van a llegar al pasto, cerca de las sequías, cerca de los riachuelos. Nosotros accidentalmente tenemos contacto con esas zonas, con el pasto o cerca, como le digo, de los riachuelos, no en sí dentro del agua, y vamos a ingerir con las manos sucias estos huevos. El huésped intermediario, donde va a generarse la eclosión del huevo y posteriormente la larva, vendría a ser el ganado como las ovejas, los cerdos, el ovino. Pero en este animal se va a producir lo que es la larva dentro de las vísceras, como el hígado principalmente, y este hígado o las vísceras como pulmón, el bofe, se le va a dar a los perros como parte de su alimentación, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir como personal de salud, porque si no cortamos aquí el ciclo, va a seguir siendo un ciclo biológico que va a seguir perpetuándose. Entonces, nosotros tenemos que intervenir dando la charla, la capacitación correspondiente a la población, para que no se esté dando estas vísceras a los animales, para que se tenga un mayor control, sobre todo si encontramos estas larvas dentro de los órganos, ¿no? O dentro de los mismos ganado que se consume o se vende. ¿Qué factores de difusión? Bueno, el contacto estrecho entre humanos y perros. También se ha visto que los niños, al estar jugando con los perros, no se lavan las manos, también se infectan. El desconocimiento del problema, la alimentación de los perros con las vísceras parasitadas, falta de la educación sanitaria, falta de recursos también económicos, que no se puede difundir a la comunidad sobre una pertinente educación. Hay muchos mecanismos de agresión. Hemos visto que por el mismo quiste y la difusión de líquido hidatídico puede generar la enfermedad, o también de forma indirecta, si es que se rompe este quiste, este globo, puede generar incluso un shock anafiláctico, o el ambiente mismo que se está produciendo con bastante reacción inflamatoria puede generar enfermedades infecciosas, por ejemplo en el pulmón, que a posterior se va a generar bronquiectasis y una tos crónica que va a llevar a un ciclo interminable. La clínica, principalmente a nivel de lo que es hígado, es muy inespecífica. El paciente viene con un dolor, una pesadez, una molestia a nivel de la boca del estómago, incluso se confunde como si tuviera cálculos en la vesícula, o vienen de un tinte amarillento que nosotros le mencionamos como ictericia, y es porque el quiste está
tan grande que está comprimiendo la vía biliar y no se puede, no puede drenar. Entonces genera una clínica un poco inespecífica y a nivel pulmonar el dolor, la disnea, la falta de respiración o la tos. Hay un síntoma muy característico que se llama un signo que es la vómica, que es que al toser el paciente bota como unas cáscaras de uvita y esas cáscaras de uvita vendrían a ser las capas de los quistes. Entonces, ya cuando el paciente viene con toda esa clínica, generalmente ya es un estadio avanzado, ya es un quiste grande y es un diagnóstico accidental. Como les mencioné, puede ubicarse a nivel de hueso, a nivel de músculo o incluso del sistema nervioso en el cerebro. Hay complicaciones de acuerdo a la localización, generalmente cuando se rompe, ¿no? Este quiste y se elimina todos los parásitos, o también de acuerdo a la ubicación o a la muerte, ¿no? Como shock anafiláctico. Hay bastantes criterios, el criterio epidemiológico, el criterio clínico, la enfermedad, o un diagnóstico accidental, se hace una ecografía, una radiografía y se diagnostica ahí el quiste, se ve. Laboratorialmente no es el objetivo de la exposición, pero si nosotros evidenciamos el parásito como tal, entonces ya tenemos un diagnóstico directo, certero. Aquí podemos observar en la ecografía diferentes grados de evolución del quiste, desde un grado tipo 1, cuando está activo el quiste, hasta cuando ya se calcificó como tal. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos el tratamiento médico, ¿no? Si es un quiste activo, generalmente lo vemos oscuro en la ecografía y de acuerdo al tamaño nosotros vamos a dar un tratamiento ya sea médico o quirúrgico, principalmente quirúrgico en el Perú, pero si ya vemos que está calcificado, podemos hacer controles ecográficos anualmente. Sin embargo, si ya el quiste nos genera sintomatología, tenemos que intervenir, darle tratamiento. También podemos basarnos en tomografías, ¿no? Que también se evidencia el parásito. Aquí podemos observar el parásito para el diagnóstico de certeza, se puede evidenciar y bueno, el tratamiento esencialmente tiene que ser quirúrgico. En el Perú nosotros abordamos quirúrgicamente y es de ahí que radica la importancia como médico residente de nosotros saber explicar que la gente, que la población esté capacitada, sobre todo las personas que tienen contacto con zona ganadera, cuáles los síntomas y el diagnóstico diferencial. La prevención es lo más importante. La educación, si tienen mascotas, evitar de dar vísceras como lo mencioné, o un control adecuado con los veterinarios, ¿no? Sobre todo el lavado de las manos, no estar en contacto con las heces de los perros. Para ya terminar la exposición, agregar un comentario final. La hidatidosis es una zoonosis que tiene una alta prevalencia en el Perú, sobre todo en la zona andina. Es importante que no solo el personal de salud sepa la existencia, sino también la comunidad para poder prevenir. En la actualidad, el diagnóstico precoz puede ser tratado médicamente, pero en el Perú nuestras guías, nuestros protocolos se basan en un tratamiento quirúrgico, ya sea con una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica, donde nosotros podemos drenar el quiste o hacer una quistectomía de preferencia radical. Nos apoyamos en otros métodos, sí, podemos utilizar soluciones hipertónicas para evitar que se haya esa diseminación de los parásitos, pero básicamente es quirúrgico. La importancia es porque en nuestra zona andina aún falta la educación, las charlas y tiene alta prevalencia. Es un crecimiento lento, sí, estos quistes pueden crecer en décadas y la gente generalmente se da cuenta cuando ya es adulto, ¿no? Y él tuvo contacto cuando era gente joven, sobre todo a los 20 y a los 40, 25 años, 45 años recién está presentando ciertas sintomatologías, ya cuando hay complicaciones. Y como les mencioné, la importancia, porque para mí, para nosotros como personal médico, el tratamiento lo abordamos es quirúrgico. Bueno, eso sería todo. Gracias por su participación y si tuvieran alguna pregunta, encantada de responderles. Buenas noches, sí, tengo una pregunta. ¿Actualmente el gobierno está involucrado en la prevención de esta enfermedad?
Sí, el Perú como parte de sus guías y sus protocolos está involucrado en lo que es la prevención. Tenemos guías actualizadas del 2018, del 2020 y una posterior del 2021 que por parte de salud se están generando para lo que es el tratamiento y la prevención. Aparte, al ser el Perú una zona andina, junto a otros países como Argentina, Chile, la Organización Panamericana de la Salud tiene una área específica para todos los que son las zoonosis. Aunque anualmente se están incrementando los casos, ya ha disminuido con respecto a años anteriores. Entonces, sí, el gobierno sí está involucrado y sobre todo por medio de estas capacitaciones se está llegando cada vez más a la comunidad. Muy buenas noches. Bueno, a partir de lo que dijiste, ¿no? De que había afectación pulmonar, había dolor torácico. Bueno, ¿cuánto es el tiempo de incubación que da la hidatidosis? No, no sé si me podrías decir el tiempo que desde que hay las larvas hasta que se manifiestan, hasta que hay las manifestaciones clínicas, ¿no? Para yo poder decir, no, tengo hidatidosis o alguna parasitosis que también causan ese tipo de afecciones, ¿no? Ya, ok. En el caso de la hidatidosis, el crecimiento es lento. Generalmente demora unos 10 años que da una sintomatología, pero mucho depende del sistema inmunológico, ¿no? No es igual un paciente que tiene las defensas comprometidas, un paciente con otras enfermedades, un paciente diabético, donde el sistema inmunológico está debilitado, pero como se crea un ambiente con diferentes capas de por sí, el quiste se queda ahí, tiene un crecimiento muy lento, 10 años por lo menos se ha visto desde que está en contacto hasta que empieza a presentar la sintomatología y generalmente es en la edad adulta, a partir de los 35, 40 años, si es que estuvo en contacto más o menos a los 20 años, ¿no? Muchas veces los pacientes incluso olvidan que vienen de zonas con alto índice epidemiológicamente hablando y ya se dedican a trabajar en otras cosas, ¿no? Están trabajando en la ciudad, pero vienen con esa sintomatología inespecífica, una tos crónica, sensación de dolor a nivel pulmonar o en el caso de compromiso de hígado, lo confunden con patologías de vía biliares o de vesícula, ¿no? Y accidentalmente se le diagnostica. Entonces, más o menos el crecimiento es así, un periodo de 10 años, ¿no? Pero mucho depende de la inmunología y del propio paciente. Gracias, buenas noches. Gracias. Doctora Salwa, tengo una duda en cuanto a las complicaciones que ustedes ven usualmente en el hospital, en el área quirúrgica donde usted se halla. ¿Cuál es su epidemiología en cuanto a las complicaciones que presenta habitualmente en este tipo de casos? Normalmente, lo que corresponde al área quirúrgica del arzobispo Loaiza, llegan pacientes con quistes a nivel de hígado. Entonces, las complicaciones que nosotros vemos es sobre respecto al tamaño. Llegan a comprometer principalmente en el lóbulo derecho, casi abarcar un 70%. Justo la semana pasada tuvimos un paciente con un caso parecido, la cual llegaba a comprometer casi el 80% de hígado. Entonces, sí se llega a comprometer bastante y es por el espacio que compromete a nivel del órgano, puede ser un 50%, 70%, es que va a generar las molestias y la clínica, ¿no? Entonces, si es tanto el compromiso, lo que queda de órgano vital como tal es muy poco, incluso puede generar que se abra ese quiste y esté en contacto con las vías biliares. Entonces, los pacientes pueden incluso llegar con un síndrome ictérico obstructivo. Entonces, esa es una de las complicaciones o una insuficiencia hepática por no tener tanto tejido vital, ¿no? Del órgano.
o una colangitis severa, ¿no? Por el compromiso del tamaño. Entonces, estos pacientes vienen ya sépticos, ¿qué quiere decir? Con un grado de infección, ya vienen comprometidos y como el hígado es un órgano muy noble, un órgano que tiene que ver con mucha del funcionamiento a nivel del cuerpo, ya vienen también con otras fallas a nivel de la coagulación, vienen con fallas a nivel de lo que es este abdomen en general, ¿no? Incluso a veces vienen con líquido acítico. Entonces, son complicaciones que hemos visto en los pacientes, pero sobre todo el tamaño, ¿no? El compromiso que va a abarcar en el hígado, eso es lo que nos perjudica, porque al final, ¿qué es lo que queda? Si nosotros sacamos ese quiste, queda muy poco y el paciente puede sufrir de una falla hepática precoz. Y doctora, la expectativa de vida frente a estos pacientes que obviamente llegan a estar en unidades críticas, ¿cuál es? Bueno, depende mucho de la edad, ¿no? Entonces son pacientes que vienen de una edad adulta, adulta joven de 40, 50 años, tienen una buena expectativa. Si es que el diagnóstico, a pesar de que sea accidental, el paciente viene sin falla hepática, sin falla de otros órganos o sin falla en sí en general, y nosotros lo podemos hospitalizar, podemos darle primero un tratamiento médico, luego posterior el tratamiento quirúrgico que ya complementa con nuevamente otra vez el tratamiento médico y entonces el paciente puede vivir y los controles, sobre todo los controles anualmente puede al primero 3, 6 y luego 12 meses, los pacientes van muy bien, tienen una buena expectativa. Pero si ya el paciente viene con falla hepática, otras fallas a nivel de coagulación, de las plaquetas, ¿no? Entonces ya esos pacientitos generalmente terminan en unidades más críticas. Muchas gracias. Gracias a todos.